Hola, bienvenidos a todos. En el video anterior vimos el circuito conmutador. En esta ocasión veremos el circuito de salida de corriente. A primera vista, notamos que el circuito rectificador del primario de la fuente está formado por 4 diodos, conectados todos ellos como un puente de diodos de onda completa. En cambio, el circuito secundario solamente utiliza un diodo para cada devanado del transformador. La pregunta entonces es, ¿por qué solo un diodo? Y la respuesta es que el circuito conmutador conecta y desconecta la corriente de la bobina primaria muy rápidamente, pero en ningún momento lo alterna, no cambia de fases como sucede en la sección primaria. Entonces simplemente no necesita más diodos. Otro detalle que conviene mencionar es que los diodos de la sección del secundario son de alta velocidad o de recuperación rápida, como también se les conoce. Al sustituirlos, deberán ser de estas mismas características. En ese circuito son 4, cada uno conectado a una de las 4 bobinas que tiene el transformador. Una vez funcionando la fuente, la corriente es inducida en los devanados, rectificada y filtrada por el diodo y el capacitor, y conectada por medio de este diodo a un pin de salida de la fuente, conocido como standby o fuente de espera. Este voltaje en este caso, especificado de 3 voltios, es un voltaje constante, es decir, que siempre será presente mientras el equipo esté conectado a la red eléctrica. Esto es porque en el equipo hay circuitos que funcionan de manera permanente, por ejemplo, el circuito del control remoto y el circuito controlador o procesador que tiene todo equipo moderno. Si no estuvieran en funcionamiento, no se podrían hacer funcionar a control remoto. Por otra parte, los demás devanados del transformador, también por la misma inducción, están generando diferentes voltajes. En este punto, por ejemplo, tenemos aproximadamente 8 voltios positivos. En este otro punto, 12 voltios positivos, que llegan a un circuito regulador, matrícula 7808, por lo que su salida será de 8 voltios positivos. En este tercer punto, 12 voltios negativos. Observamos la polaridad del diodo y el capacitor se encuentran invertidos. Encontramos también un regulador, en este caso un 7908. Su salida regulada es de 8 voltios negativos. Sin embargo, estos voltajes bajo estas condiciones no estarán presentes en las salidas de la fuente, ya que son voltajes de encendido o apagado, controlados por el procesador, que realiza el encendido de esta manera. Cuando conectamos el equipo a la red, este se coloca en modo de espera. Cuando pulsamos el botón de encendido en el panel del equipo o en el control remoto, el controlador recibe la orden de encendido y envía un voltaje de 3 voltios como respuesta a la orden que recibió en este punto. Con este nivel de voltaje, el transistor conduce y manda a nivel de tierra el voltaje presente en las terminales del diodo. Cuando esto ocurre, este transistor conduce y permite la aparición de los 8 voltios positivos. Con ellos también se polarizan por medio de la resistencia, la terminal 2 de estos circuitos reguladores. Entonces aparecen también los voltajes de 3 y 5 voltios. Al mismo tiempo, el diodo, al carecer de voltaje en el ánodo, provoca que este transistor conduzca polarizando la base de este transistor, el cual se encarga de conducir la corriente que se encuentra en emisor a colector. De esta forma aparece también el voltaje negativo en este punto. En resumen, cuando el circuito procesador aplica un voltaje de 3 voltios en este punto, por el proceso ya descrito aparecen los 8 voltios negativos, los 8 voltios positivos, los 5 voltios positivos y también los 3 voltios positivos. Estando ya estos voltajes presentes, el equipo funciona correctamente. Finalmente, para que estos voltajes sean estables, una muestra es tomada en este punto y acoplada mediante resistores al optoacoplador, que envía mediante la luz de un LED interno
al fototransistor alojado en su interior. De esta forma se envía la información del secundario de la fuente al primario de la misma. Con esta información, el circuito conmutador aumenta o disminuye el ancho del pulso que produce y se logra controlar el voltaje de la fuente. Por hoy vamos a dejar el video en el punto en donde nos encontramos. Hasta pronto y que les vaya bien.